Que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Tiempo de Navidad, tiempo de hablar de Jesucristo. ¿eh? Así que en estos tiempos en los que todo el mundo festeja la Navidad o el nacimiento, el natalicio de Jesucristo, sea la fecha cierta, sea aproximadamente, eso siempre va a estar en discusión si fue el 25 de diciembre o no. La cuestión que por estos tiempos o en esa época nació Jesucristo de Nazaret, el Mesías tan esperado por el pueblo judío. Quiero compartirte lo que hablaba la Biblia acerca de este Mesías que vino a este mundo y de sus cualidades y características. Isaías capítulo 11, un libro escrito hace, casi 500, 600 años antes del nacimiento de Jesús, hablaba estas cosas de este Mesías. Y dice ahí el capítulo 11 del libro de Isaías: saldrá un vástago del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago saldrá de Isaí, de la tribu de David. A Jesús se lo conoce como el león de la tribu de Judá. La descendencia del rey David, y David era hijo de Isaí. Por eso la Biblia explica perfectamente de dónde viene la descendencia, el linaje de Jesucristo, ¿no es cierto? Ya unos 600 años antes de que nazca Jesús estaba diciendo que de esa línea de la tribu de Israel iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová Dios. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Una palabra difícil esta, arguirá, pero dice la Biblia que este Mesías tan prometido arguirá, argumentará, ya sea a favor o en contra, con equidad. Con equidad. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a juzgar a las personas según nuestra vista, nuestro parecer, pero dice acá que este Mesías maravilloso, que es Jesucristo, argumentará, regirá con equidad, y dice por los mansos de la tierra. Y también dice la palabra que herirá con la vara de su boca, con su palabra, y con el espíritu de los labios matará al impío. Tiempo de Navidad, tiempo de hablar de Jesucristo. Como te dije anteriormente, esto fue escrito unos 700 años aproximadamente antes de que nazca Jesús, y todo se ha cumplido. De una virgen nacerá el Salvador del mundo. Este Mesías dice que poseía todas las capacidades de nuestro Creador, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Dios, y sobre todas las cosas el Espíritu Santo, que según la palabra de Dios, cuando Jesús se bautizó, dice que descendió en forma de paloma, y que los cielos se abrieron, y se escuchó esa voz tremenda, ¿no?, que decía: este es mi Hijo muy amado. Así que todo esto venía con Jesucristo nuestro Salvador. Y quiero hablarte de algunas de estas características: el espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Quiero decirte que Cristo vino al mundo para hacernos conocer a Dios. El libro de Colosenses, en capítulo 1, versículo 15, dice que Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda la creación, para conocerle cara a cara a Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero que Jesús es la imagen de ese Dios invisible. Cristo vino a este mundo para que le podamos ver cara a cara a nuestro Dios, para que podamos conocerle en nuestra misma forma. También la Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que Jesús nació para que conozcamos a Dios. Jesús nació para que nos acerquemos a Él. En Mateo capítulo
capítulo 14, versículo 11, Felipe le pregunta a uno de sus discípulos, habiendo estado tanto tiempo con Cristo, ¿no es cierto? Se ve que todavía había alguna incredulidad en sus discípulos, en los que lo conocían, en los que convivían con él, para realmente creer que era el verdadero Dios, que era el Mesías. Entonces él le dice: solamente te pedimos una cosa, Jesús, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre, y así ya creeremos en ti. Y Jesús, ¿sabe lo que le contesta? Le dice: Felipe, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús decía en ese mismo capítulo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y le termina redondeando la frase a Felipe: quien me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto a Dios. Colosenses lo reafirma diciendo: Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios. Entonces, Cristo vino al mundo para mostrarnos a Dios, para que podamos conocerle a Dios. Cristo vino al mundo para acercarnos a Dios. Cuando predicaba Juan el Bautista en el desierto, él decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Cuando oramos la famosa oración del Padre Nuestro, decimos: que venga tu reino, que venga tu reino. Bueno, el reino de Dios vino, el reino de Dios vino en su momento, hace ya 2020 años, porque si hay un hecho importante, fíjate, el tiempo, el hecho tremendo de la humanidad, que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Quiere decir que fue importante el nacimiento de Jesús. No es poca cosa lo que la gente pretende celebrar en Navidad, algunos juntándose a comer, otros esperando sus regalos, otros hablando de Papá Noel, pero lo cierto que en esta fecha lo más importante del mundo, lo que cambió la historia de la humanidad y la historia de mi vida, de quien te habla, fue justamente el nacimiento de Jesucristo. Cristo vino para acercarnos a Dios. El reino de Dios, tan lejano que nos parece, se ha acercado. Como Juan el Bautista decía eso. Lo que parecía imposible alcanzar, Cristo lo hizo posible por medio de la fe en Él. ¿Querés que el reino de Dios se acerque a tu vida? ¿Querés que el reino de Dios reine en tu hogar, en tu corazón, en tu familia? Tenés que invitar a Jesús a tu casa, a tu hogar y a tu vida, por supuesto. Dice la Biblia que también habitaba en el Señor el espíritu de sabiduría y de inteligencia. El espíritu de sabiduría y de inteligencia. Mira, lo más preciado para obtener en la vida es la sabiduría y la inteligencia. ¿Sí? Dice ahí el libro de Proverbios que uno debe alcanzar la sabiduría y la inteligencia, más que todas las cosas, más que la plata, más que el oro, más que todas esas cosas, necesitamos alcanzar sabiduría e inteligencia. Lo más preciado que uno debería obtener en la vida, la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría para comprender cada situación, para comprender y meditar en las cuestiones de la vida, la sabiduría, ¿no es cierto? Esa que se asemeja a los años de experiencia, esa sabiduría está en Jesucristo. Y la inteligencia para poder resolver, para poder actuar en cada circunstancia de la vida que tengamos. Esa sabiduría y la inteligencia provienen de Dios. Y cuando uno se acerca a Jesucristo, al Salvador del mundo, tiene este recurso sobre su vida. Y te voy a decir después cómo lo obtiene, porque cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y todas estas capacidades están en nosotros. Será cuestión de desarrollarlas, de descubrirlas. El espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sabiduría en estos tiempos? En estos tiempos para meditar, para preguntarle a Dios, bueno, ¿por qué suceden las cosas? Cada vez que vos preguntás a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué sucede esto en mi familia, en el mundo? Dios te va a dar sabiduría, generalmente a través de su palabra, pero la sabiduría por excelencia viene de Dios. Y la inteligencia, necesitamos inteligencia. Hay gente que está estudiando, hay personas que se necesitan capacitar, hay personas que tienen que decidir en la vida y necesitan decidir inteligentemente. La gente que tiene a Jesús en su vida decide inteligentemente y con sabiduría. Proverbios 4, como te decía, sabiduría, dice Dios, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia.
Cuando recibís a Jesús, recibís la inteligencia de Cristo. Dice la palabra del Señor que nosotros empezamos a tener la mente de Cristo, la mente de Jesús. Hay que aprender a pensar como Jesús. Hay que aprender a pensar como Cristo. La Biblia ya dice que automáticamente cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestra mente debe empezar a cambiar. El viejo hombre, la vieja mujer, llamale si querés, tiene que quedar atrás y empezar a pensar como pensaría Jesús. ¿De qué manera Jesús procedería con esta situación? Fulano me ofendió, el otro me traicionó, he pasado por esta circunstancia, tengo que hacer esto. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo perdonaría Jesús? ¿De qué manera haría Jesús estas cosas? La mente de Cristo. La Biblia también habla de que tenemos la mente de Jesús, pensar como Jesús. Hay que aprender a pensar como Él y hay que aprender lo que quizás cuesta, ¿no es cierto? Pero no es imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Aprender a vivir como Jesús vivió en este mundo, porque dice que Cristo se hizo hombre, se hizo como nosotros. Así que la circunstancia que vos y yo podamos estar pasando en este tiempo, quiero decirte que si hubiera estado Jesús, hubiera estado pasándola de la misma manera que vos y yo, sin ser Dios. Era hombre de carne y hueso, sufriendo y padeciendo. Tenemos un sumo sacerdote que nos conoce y que pasó por todas estas cosas. Todos conocemos las tentaciones de Cristo, todos conocemos que Él ha sido santo, que Él ha sido sin pecado. ¿Sí? Entonces, si Él lo pudo lograr en esta forma humana, quiere decir que nosotros tenemos esta capacidad para sortear y resolver las dificultades de la vida, ¿no es cierto? Dice, espíritu también de consejo. Quiero decirte que a los pies de Jesús, vamos a obtener los mejores consejos. Qué lindo que es cuando uno tiene un problema, o no un problema, una situación en la vida, te ofrecen un trabajo mejor, un cambio que tengas que hacer, de irte a vivir a otro lado, ¿no es cierto? Algo con respecto a tu relación, con tu pareja, con tus hijos, que uno se pueda sentar y conversar con alguien y decirle, ¿qué me aconsejás vos? Qué lindo tener a alguien así para obtener un consejo perfecto y santo, ¿no? Dice que en Jesucristo habita el espíritu de consejo. A los pies de Jesús obtenemos los mejores consejos, las mejores respuestas, a los pies de Jesucristo, ¿sí? En su palabra obtendremos descanso y paz. Quiero decirte que cuando uno toma decisiones en Cristo, una de las cosas que viene a tu vida y a nuestra vida y a nuestro corazón es la paz y la seguridad en lo que estamos haciendo, ¿sí? Hay veces que nos ha tocado enfrentar una posición en la cual uno debe decir una mentira para salvar el pellejo, y la gran mayoría optaría por decir, no, es una pequeña mentira y seguramente me va a traer beneficios. Pero quiero decirte que si uno pensara con la mente de Cristo, uno tiene que decir la verdad. Y cuando uno dice la verdad o cuando uno toma decisiones en base al pensamiento de Jesús, al pensamiento de Dios, viene la paz sobre nuestras vidas. Tenemos descanso y tenemos paz, ¿sí? Quiero decirte con respecto al descanso, vengan a mí, decía Jesús, los trabajados, los cansados, que yo los voy a hacer descansar. Jesús tiene este consejo que estás necesitando, que estamos necesitando todos los días de nuestra vida. El consejo sabio que siempre vamos a obtener de Cristo, el espíritu de consejo. Dice la Biblia que es las cualidades de Cristo, consejero, admirable, príncipe de paz. Después termina diciendo, ¿no?, que arrancó con este espíritu que dice el espíritu de Dios. Jesús, enseguida que Él sale del bautismo, recibe el Espíritu de Dios. Tiene todo lo que uno anhela pensar de Dios, las cualidades, las características, las maravillas de Dios, anidan, reposan en este Cristo precioso y maravilloso que en estos días todas las personas mínimamente les pasa por la cabeza en este nacimiento de Jesús. El Espíritu Santo es una promesa que nos dio el Señor, para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para enseñarnos, y en Él está el poder de Dios para obrar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando uno recibe a Jesús en su vida, lo invita a su corazón, hace que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas. ¿Con eso es suficiente? No, quizás hay que empezar a vivir esta vida
que Cristo nos propone también, ¿no? Acerca de, bueno, comenzar a ver qué es lo que piensa Jesús, a conocer un poquito más de Él, ¿sí? Entonces, no solamente invitar a Dios a nuestra vida, a Jesús a nuestro corazón, indica que ya el reino se establece, que hay completa paz en mi hogar, esas cosas. Uno tiene que aprender también a vivir en consecuencia de ese reino que Dios nos propone. Pero quiero decirte que cuando uno acepta a Jesús en el corazón, aquellos que son cristianos y tenemos a Cristo en la vida, y vemos que nuestra vida está un poco desbordada, está un poco desequilibrada muchas veces, habría que revisar todas estas cuestiones de cómo está nuestra vida con Cristo. Si estamos actuando como actuaría Jesús, si estamos pensando como actuaría Jesús, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, ¿cómo haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? Quizá nos está faltando ajustar algunas tuercas para que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas. Que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, en nuestros corazones, no significa que no vamos a pasar por ninguna adversidad. Nosotros creemos en todas las promesas que tenemos el Señor, pero también creemos en una que dice que en el mundo nosotros tendremos aflicción también. Tendremos aflicción en este mundo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Así que nos está diciendo que de vez en cuando quizás tengamos que estar atravesando alguna dificultad, pero Jesucristo va a estar ahí para extender la mano, como cuando Pedro, por una falta de fe, se hundía en medio del mar y ahí estuvo la mano del Señor. El Señor no nos deja que nos ahoguemos, no nos deja que nos hundamos. Aunque las aguas te estén por sobrepasar, vos no te anirán, no pasarán, no pasarán, por más que te llegue el agua al cuello, el Señor siempre va a estar ahí para socorrerte. Cuando tenemos a este Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, lo tenemos todo lo que te acabo de decir. Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. La gente en los primeros tiempos, ¿sí? Quizás se quería infundir a la gente ese temor de Dios, hablando acerca de cosas que son reales, como del infierno, de que Dios es un Dios castigador. Pero quiero decirte que cuando uno comienza a vivir en esta vida de Cristo tan hermosa que el Señor nos ha dado, el temor de Dios es un temor reverente. Es un temor reverente. Nosotros los cristianos no andamos por la vida aterrorizados de lo que Dios nos va a hacer. Dios es amor. Dios te ama, por lo cual decía Jesucristo, ¿no es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través mío. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a Jesucristo para que dé su vida, para que todo aquel que cree en Él no se pierda de vida eterna. Ese es el amor de Dios. La Biblia habla de que ni tribulación, ni angustia, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la muerte nos alejarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que ese es el temor de Dios, que uno camina con reverencia al Señor, tratando de agradar a Dios. Y eso viene cuando uno tiene a Cristo en su corazón. Es imposible que si vos tenés a Cristo, que no tenés a Jesús en tu vida, puedas vivir una vida moralmente correcta o agradar a Dios. Tenés que tener a Jesús en tu corazón. Quiero terminar diciéndote este mensaje, que vivimos el tiempo de Navidad. La gente lo llama el espíritu navideño. Y hablan del espíritu navideño acerca de las luces, los regalos, el árbol de Navidad, la alegría, los regalitos, las grandes comilonas. Parece que ese es el espíritu de la Navidad. La gente dice, aquí hay espíritu de Navidad, ¿no? Y es porque está todo adornado. Hermano, a mí me encanta adornar mi casa también en esto, ¿no? Poner las luces y eso. Pero el espíritu de Navidad no es ese. El espíritu de Navidad, de celebrar el nacimiento de Jesús, acá está el espíritu de Navidad. Cuando uno tiene a Jesús en su vida y le permitió a Jesús que nazca en nuestros corazones, el espíritu de Navidad. Más que los regalos, más que todas esas cosas, es que reconozcamos a Jesús en nuestro corazón y que le abramos el corazón a Cristo, que lo reconozcamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero decirte, cuando vino el ángel y le dijo a José en sueños, le vas a poner al niño por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros.
El ángel, nadie tenía temor José de estas cosas que estaban sucediendo. ¿Cómo va a tener un hijo nacido del Espíritu Santo? Pero bueno, tuvo que venir un ángel también a sacudir a José y a decirle, tranquilo, tranquilo, vos no sabés lo que va a suceder en este momento. Y quiero que le pongas a este niño Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que tener a Jesús. Y al último, cuando nace justamente el Señor, fue llamado Jesús. ¿Qué significa el Salvador? Dos palabras, ¿sí?, que resumen lo que es Jesús. Dios con nosotros y el Salvador del mundo, el Salvador de mi vida, el Salvador de tu vida. Que esta Navidad, mi querido amigo, mi querido hermano, no te encuentre celebrando otra cosa que no sea que Dios está con nosotros. En este tiempo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, y si no entregaste tu vida a Jesucristo, aprovecha este momento para reconocer que Cristo es el Señor y tu único Salvador. Que esta Navidad, querido hermano, quizás, que estás alejado, que estás a los tumbos, que ya conoces al Señor, bueno, es la mejor oportunidad. Hay dos momentos en el año en que la gente, en que el mundo parece que levantara los ojos al cielo o mínimamente recordara en su mente, o la gente hablara, hasta las películas hablan del nacimiento de Jesús, ya sea en la Navidad o en la Pascua. Son los únicos dos momentos en el año que la humanidad recuerda estas cosas. Bueno, nosotros aprovechamos los que hace tantos años que caminamos con Cristo para invitarte una vez más a que esta Navidad, ¿sí?, comete el pan dulce con tu familia, disfrutá, arreglá tu casa, armá las cosas, las luces, lo que te guste, armalo, pero no te olvides del verdadero motivo de la Navidad, que por más que esté en discusión si se nació el 25, el 28, en abril o lo que sea, si estamos festejando que Cristo vino al mundo, bueno, yo te invito a que vos también lo invites a tu vida, a tu mundo, a tu familia y a tu hogar. Y si, insisto, si ya conoces a Jesús y estabas alejado, si ibas a la iglesia, dejaste de ir a la iglesia por distintos motivos, te invito a que pienses en esto. ¿En qué pensaría Jesús? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Será tiempo de reconciliarte con algún hermano, con algún siervo de Dios? ¿Sí? ¿Será tiempo de reconciliarte con tu familia? Bueno, aprovecha este tiempo para estar a cuentas con Dios. No nos olvidemos de lo que está pasando en el mundo cada vez peor, cada vez peor. La Biblia habla de muchas maneras que Cristo volverá por su iglesia y de muchas cosas que se están desencadenando en el mundo. Quizás este sea un buen momento para que vos puedas acercarte al Señor. Si no tenés a Cristo, invítalo a tu corazón. Y si tenés a Jesús y te alejaste de Él, volvé a Él. Acordate de la parábola del Hijo Pródigo. Dios está siempre con los brazos abiertos, esperando que vos regreses a Él. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz Navidad.